El amanecer llegó despacio, tiñendo de un gris azul las montañas que rodeaban la pequeña ciudad. Dentro de un apartamento húmedo, don Ramiro Cárdenas se sentó al borde de la cama y miró a su esposa, doña Elvira, que aún dormía con la ayuda del concentrador de oxígeno. El sonido del aparato llenaba el silencio como un suspiro cansado. Él llevaba meses sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos, no por la edad, sino por la falta de propósito. Había trabajado toda una vida en el campo, criando a sus 3 hijos con esfuerzo y dignidad, y ahora lo único que recibía de ellos eran llamadas frías y promesas vacías. Esa mañana, el teléfono sonó temprano. Ramiro ya sabía lo que venía. Del otro lado, la voz de su hijo mayor, Carlos, hablaba con un tono cortés pero distante. Le dijo que por el bien de ambos, habían decidido llevarlos a un hogar de ancianos. «Allí estarán mejor atendidos, papá», dijo sin esperar respuesta. Ramiro apretó el auricular con fuerza, tragando la rabia y el dolor. Cuando colgó, se quedó mirando el suelo por un largo rato, escuchando el goteo del grifo que no dejaba de perder agua. Sentía que algo dentro de él se rompía definitivamente. Elvira se despertó poco después, tosiendo suavemente. Ramiro le tomó la mano y sin decirle nada comprendió que era hora de hablar. Le contó lo que sus hijos habían decidido, tratando de mantener la voz firme. Ella lo escuchó sin interrumpirlo, mirando hacia la ventana donde el sol apenas se insinuaba entre las cortinas raídas. Luego suspiró y dijo con dulzura: «Nos quieren lejos porque les recordamos lo que no quieren ver, Ramiro, que algún día ellos también envejecerán». Fue entonces cuando en los ojos de él se encendió una chispa que hacía años no brillaba. Aquella chispa era una idea, una locura tal vez, pero una que le devolvía sentido a la vida. Le propuso a Elvira algo que ni él mismo se atrevía a imaginar días antes: volver a su vieja granja, allá en las montañas de San Isidro, donde habían criado a sus hijos y dejado los mejores años de su juventud. La casa estaría en ruinas, sí, pero era suya, era su tierra, y si iban a morir algún día, quería hacerlo allí, con el olor de la madera vieja y la brisa del campo, no entre paredes ajenas. Elvira lo miró en silencio. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos, pero una calma antigua la acompañaba. «Si es allá donde querés que nos encuentre la muerte, que así sea», dijo finalmente. Sus palabras no sonaron tristes, sino llenas de una resignación serena. Ramiro le acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sonrieron. Afuera, el día comenzaba a aclarar, y el perro viejo, Toby, movía la cola junto a la puerta, como si entendiera lo que estaba por suceder. Partieron antes del amanecer siguiente. Ramiro manejaba despacio el viejo camión, mientras Elvira observaba las calles vacías por la ventana. La ciudad quedaba atrás, difuminada entre la neblina, como un recuerdo que ya no dolía tanto. Toby iba acostado en el asiento trasero, jadeando tranquilo. En el silencio del viaje solo se oía el motor ronco y el canto lejano de un gallo. Ramiro pensó en sus hijos, en cómo la vida los había hecho duros, indiferentes. No los odiaba, pero sentía que algo esencial se había perdido entre ellos, como una raíz que se seca sin agua. Al llegar al camino de tierra que conducía a la granja, el sol ya se alzaba entre los cerros. La vieja casa aparecía a lo lejos, cubierta de maleza y con el techo hundido en un costado. Ramiro detuvo el camión y bajó despacio. El aire del campo le golpeó el rostro con olor a tierra mojada. Por un momento se sintió joven otra vez. Elvira bajó con cuidado, apoyándose en su brazo. «Mira eso, amor, parece que el tiempo se olvidó de nosotros», murmuró ella. Él asintió sin poder hablar. Cada rincón, cada piedra, le devolvía ecos de una vida que creía perdida. Entraron en la casa con respeto, como si visitaran a un viejo amigo. El polvo cubría los muebles, las telarañas colgaban de los marcos, y el piso crujía con cada paso. En una esquina Ramiro encontró la mecedora donde su madre solía sentarse a tejer. La tocó con la mano temblorosa, y un nudo le cerró la garganta. Elvira, mientras tanto, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. La luz entró con fuerza, iluminando el lugar. Por un instante, ambos sintieron que la casa respiraba de nuevo.
Esa primera tarde no hicieron mucho. Apenas limpiaron un poco, barrieron los pasillos y calentaron una sopa vieja que habían traído en un termo. Pero la sensación era otra. No había lujos ni comodidades, solo la paz de estar donde querían estar. Ramiro salió al porche y miró el horizonte. El viento soplaba suave, trayendo el sonido de los grillos. En ese silencio, comprendió que no necesitaba más. La vida, pensó, es como la tierra. Se endurece si se la abandona, pero basta una gota de esperanza para que vuelva a dar fruto. Esa noche, durmieron en un colchón improvisado frente a la chimenea. El fuego chispeaba, y Toby roncaba a sus pies. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre el techo de lata, marcando un ritmo lento y reconfortante. Ramiro se quedó despierto un rato, mirando el rostro de Elvira iluminado por las llamas. Sintió gratitud, una de esas que no se dicen en voz alta. Cerró los ojos y pensó que, tal vez, no estaban empezando el final, sino un nuevo principio. El amanecer siguiente trajo un aire fresco, con el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Ramiro se levantó antes que el sol saliera, completamente. Abrió la puerta y se quedó mirando cómo la niebla se deslizaba sobre los pastos como un manto. Respiró hondo. Sentía que cada bocanada de ese aire lo limpiaba por dentro. Detrás de él, Elvira encendía la hornilla con un poco de leña húmeda. El humo se elevaba lento, llenando la cocina de un aroma que mezclaba el pasado con la esperanza. ¿Y por dónde empezamos?, preguntó Elvira con una sonrisa cansada. Ramiro miró alrededor, observando las paredes despintadas, el suelo agrietado, el techo que goteaba por las esquinas. «Por el corazón», respondió él señalando el viejo pozo del patio. Si había algo que mantener con vida, era el agua. Sin agua, nada crece. Se acercó con el balde oxidado y lo bajó lentamente. El chirrido de la soga resonó como una voz del pasado. Cuando el balde subió, apenas traía un poco de lodo. «Habrá que buscar el manantial viejo», murmuró Ramiro, con el rostro ensombrecido. Toby ladró entonces, como si entendiera. Corrió hacia el viejo granero, olfateando entre las hierbas altas. Ramiro lo siguió con curiosidad, mientras Elvira los observaba desde la ventana, con una mezcla de ternura y preocupación. El perro escarbaba con insistencia junto a una viga caída. «¿Qué encontraste, viejo?», preguntó Ramiro agachándose. Lo que vio le heló la sangre. Una caja de madera medio podrida, enterrada bajo el barro. La desenterró con las manos, con ese temblor que mezcla miedo y emoción. La caja tenía un candado oxidado que cedió al primer golpe del martillo. Dentro, cubiertos por trapos amarillentos, había un cuaderno de cuero gastado y unas pequeñas bolsas de tela. Ramiro las abrió con cuidado. Semillas, antiguas, oscuras, casi olvidadas. En la primera página del cuaderno, una letra firme y antigua decía: «De tu abuelo Pedro Cárdenas, que la tierra te enseñe lo que yo aprendí de ella». Ramiro sintió que el pecho se le apretaba. Aquellas eran las semillas de su infancia, las que su abuelo guardaba como tesoro. Elvira, al oír su nombre, salió despacio al patio y se acercó. Ramiro le mostró el cuaderno con los ojos humedecidos. Ella lo tomó entre las manos y lo acarició como si fuera una reliquia sagrada. Leyó en voz baja: «Cuando la tierra parezca muerta, busca el manantial detrás del cerro del norte. Allí la vida nunca se apaga». Ambos se quedaron en silencio, mirando hacia los cerros cubiertos de niebla. En aquel instante, algo cambió. No sabían si era esperanza, destino o simplemente un llamado del pasado. Ramiro decidió que al día siguiente iría a buscar el manantial, pero esa tarde se dedicaron a limpiar un poco más la casa. Elvira barría despacio, deteniéndose de vez en cuando para tomar aire. Cada rincón parecía contar una historia. Las marcas de los hijos en la pared, las fotografías desteñidas, el aroma del tiempo. Toby los seguía a todas partes, moviendo la cola. Cuando el sol cayó detrás del monte, se sentaron juntos en el porche, con un jarro de café tibio entre las manos. «¿Sabes qué pienso?», dijo ella. «Que tal vez Dios nos trajo de vuelta para despedirnos con dignidad». Esa noche no pudieron dormir mucho. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ventanas. Ramiro se levantó varias veces para echar más leña al fuego. Miraba a su esposa dormida y pensaba en todo lo que habían pasado.
Recordó los años de abundancia, cuando el campo estaba vivo y los niños corrían entre las vacas y los naranjos. Recordó también el día en que lo vendieron todo para mudarse a la ciudad, creyendo que allí estaría el futuro. Ahora comprendía que el futuro no era un lugar, sino un modo de estar en paz con uno mismo. Al amanecer, tomó la mochila, un poco de pan y una botella de agua. Le prometió a Elvira que volvería antes del mediodía. Toby lo siguió sin que se lo pidiera. Caminaron cuesta arriba por un sendero cubierto de hojas húmedas. El aire olía a eucalipto y a barro fresco. Los pájaros cantaban entre los árboles y cada paso parecía acercarlo a algo más que un manantial, a una respuesta, una razón para seguir. El diario de su abuelo pesaba en el bolsillo, como una voz que lo guiaba desde el pasado. La subida era dura. Ramiro se detuvo varias veces para recuperar el aliento, pero no se rindió. El sol filtraba su luz entre las ramas y el canto del río se escuchaba más cerca. Toby corría adelante, olfateando con insistencia, hasta que se detuvo de golpe junto a una roca cubierta de musgo. Detrás de ella, un hilo de agua cristalina brotaba del suelo. Ramiro se arrodilló, hundió las manos y bebió. El agua era fría, pura, viva. Se le escapó una risa suave, mezcla de sorpresa y alivio. «Aquí estás, viejo. No mentías», murmuró, mirando al cielo. Llenó la botella, mojó la cara y dejó que Toby bebiera también. Se quedó allí un rato, escuchando el sonido del agua correr. Había algo sagrado en aquel silencio. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo, que su abuelo, su padre y todos los que habían trabajado esa tierra estaban con él, acompañándolo en espíritu. Al regresar el sol ya estaba alto. Desde lejos vio la humareda salir del techo de su casa y supo que Elvira lo esperaba con el café listo y una sonrisa. Por dentro, Ramiro ya no era el mismo hombre que había subido esa montaña. El sol ya había pasado su punto más alto, cuando el silencio se hizo más denso que nunca. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas secas y el leve gemido de los tablones del corredor. En esa hora muerta, cuando ni los pájaros se atreven a cantar, la casa parecía contener la respiración. El abuelo seguía en su silla inmóvil, con los ojos hundidos en un punto del horizonte. En la cocina, Carmen se afanaba preparando el café, aunque sabía que nadie tenía hambre. Era su manera de mantenerse ocupada, de no dejar que la tristeza la tumbara. Movía las manos con torpeza, derramando granos en la mesa, respirando hondo para no quebrarse. Cada gesto era una oración muda. Afuera, los perros se echaban bajo la sombra, inquietos, como si entendieran lo que estaba pasando. De vez en cuando levantaban la cabeza, olfateando el aire, esperando escuchar una voz conocida que no llegaba. Hasta los animales sabían que algo se había roto para siempre. En el pueblo, la noticia ya había corrido como pólvora. Decían que la desgracia había caído sobre la familia como castigo o como destino. Cada quien tenía su versión, su teoría, su culpa inventada para explicar lo inexplicable, pero nadie se atrevía a acercarse todavía. El duelo ajeno pesa como plomo. Mientras tanto, el abuelo seguía sin hablar. Solo movía los dedos como contando los días que ya no volverían. A veces parecía que murmuraba un nombre, pero el viento se lo llevaba antes de que nadie pudiera escucharlo. Era un diálogo entre él y los fantasmas que lo rondaban desde la madrugada. La tarde comenzó a vestirse de oro viejo. Esa luz que precede al crepúsculo llenó el patio de una melancolía espesa. Las gallinas caminaban sin rumbo, el agua del aljibe reflejaba el cielo y todo parecía suspendido en una espera infinita. Nadie sabía bien qué esperaban, solo que no podían moverse todavía. Carmen salió al corredor y miró al abuelo. Quiso decirle algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había un silencio entre ellos que pesaba más que cualquier conversación. Era un silencio heredado, lleno de cosas que nunca se dijeron. Dentro, la foto enmarcada seguía sobre la mesa. El rostro joven y sonriente miraba a todos sin mirar a nadie, como si supiera que ya no pertenecía a este mundo. El polvo se posaba sobre el vidrio y nadie se atrevía a limpiarlo. Era una especie de altar improvisado, un testigo mudo de lo que había sido. El abuelo, al fin, levantó la vista.
Su mirada se cruzó con la de Carmen y en ese instante, sin palabras, los dos entendieron que el tiempo no iba a sanar nada. Solo aprenderían a vivir con el hueco, con esa ausencia que no se llena, sino que se acomoda dentro, como una piedra en el pecho. El viento cambió de dirección. Trajo olor a tierra, a lluvia lejana. Y con ese olor llegó una certeza. La vida iba a seguir, aunque no quisieran, aunque doliera. Porque en el campo, la tierra no espera a nadie. Hay que seguir sembrando, incluso con el corazón hecho pedazos. Cuando el sol se escondió detrás del cerro, el silencio se volvió más profundo, casi sagrado. El cielo ardía en tonos rojizos y las sombras se alargaban por el patio, abrazando cada rincón de la casa. Carmen se sentó en el escalón de la puerta, mirando el horizonte como si esperara una señal, algo que le dijera que el dolor iba a menguar con el paso del tiempo. Pero el tiempo ahí se movía distinto, lento, espeso, como si cada segundo pesara 1 kilo. El abuelo seguía en su silla, y por un momento Carmen sintió miedo. No del silencio, sino de que él también se fuera con la noche. Había en su rostro una resignación serena, de esas que solo tienen los que ya han visto todo. A su alrededor, el aire olía a café, a leña y a despedida. Dentro de la casa, el reloj del comedor marcaba las horas con un tic-tac cansado, como si también llorara en su propio ritmo. Nadie lo había dado cuerda desde la madrugada, pero seguía insistiendo, obstinado, igual que la vida misma. En la mesa, los platos seguían puestos, como si en cualquier momento alguien más fuera a sentarse. La foto enmarcada parecía observarlos desde su lugar, recordándoles que había risas, voces, pasos, y que todo eso se había desvanecido en un solo amanecer. Carmen pasó la mano por la madera gastada y sintió las grietas bajo sus dedos, igual que las grietas de su alma. Afuera, el viento trajo consigo el murmullo del río. Ese mismo río donde los niños jugaban, donde él había aprendido a pescar con su abuelo, donde la vida parecía tan simple. Carmen cerró los ojos y recordó aquella tarde en que lo vio correr, empapado, riendo a carcajadas, con el sol golpeando su espalda y el futuro brillando delante. Era un recuerdo tan vivo que dolía. Se le escapó un suspiro largo, uno de esos que parecen vaciar el alma, y sintió que el pecho se le apretaba hasta dejarla sin aire. El abuelo, por su parte, no lloraba, no porque no quisiera, sino porque ya no tenía lágrimas. Las había gastado en otros entierros, en otras ausencias. Solo quedaba ese cansancio antiguo, esa forma de mirar que tiene quien sabe que la vida es un ciclo que a veces no perdona. Miraba el suelo, las botas gastadas, el polvo que se metía entre los dedos. Cada partícula de tierra le recordaba al nieto, a los días en que lo enseñaba a arar, a distinguir las nubes que traían lluvia. El viejo murmuró una oración en voz baja, pero ni él mismo la entendió del todo. Era una súplica sin palabras. El cielo se volvió violeta, y el primer trueno retumbó en la distancia. Carmen levantó la vista, temiendo que la lluvia llegara y borrara las huellas que aún quedaban en el patio. No quería que la tierra se tragara tan pronto los rastros del día. Había algo en esas marcas de botas, en esas sombras en la pared, que necesitaba conservar aunque doliera. Porque cuando el agua cae, también se lleva los restos del recuerdo, y ella no estaba lista para dejarlo ir. Las primeras gotas empezaron a caer despacio, golpeando el techo de zinc con un sonido que parecía una canción vieja. El abuelo no se movió. Dejó que el agua lo tocara, que le mojara las manos y el rostro. Carmen quiso cubrirlo con una manta, pero él la detuvo con un gesto suave. «Déjala caer», murmuró. «Es buena. Limpia lo que no podemos». En ese instante, Carmen entendió que la lluvia no era un enemigo, sino una especie de despedida que venía del cielo. Se sentó junto a él y dejó que el agua les corriera por la piel, mezclando las lágrimas con la lluvia. Mientras la tormenta crecía, el campo entero pareció despertar. El olor a tierra mojada se metía por cada rendija. Los relámpagos iluminaban los cerros y el trueno hacía temblar las paredes. En medio de todo eso, el abuelo se incorporó lentamente, caminó hacia el borde del corredor y levantó la vista. Carmen lo observó en silencio, sabiendo que aquel gesto significaba más que 1000 palabras.
Era su forma de decir adiós, no solo al nieto, sino a una parte de sí mismo que se iba con él. Cuando la lluvia amainó, la noche ya se había cerrado por completo. En la oscuridad solo se veía el brillo del farol encendido y el reflejo del agua en los charcos. Carmen entró a la casa, secó sus manos en el delantal y se quedó mirando la mesa vacía. Pensó en encender una vela junto a la foto, pero luego decidió no hacerlo. «Ya sabe el camino», susurró, y por primera vez en el día sonrió. No una sonrisa de alegría, sino de comprensión, de esas que nacen cuando uno acepta lo inevitable. El abuelo volvió a sentarse en su silla, pero esta vez parecía distinto, más liviano, más en paz. Miró a Carmen y asintió con la cabeza sin decir nada. A lo lejos, un gallo cantó, aunque todavía faltaban horas para el amanecer. Quizá también él sintió que la noche había terminado, aunque el cielo siguiera oscuro. El viento volvió a soplar moviendo las cortinas, trayendo consigo el perfume de las flores silvestres que crecían al borde del camino. Era como si el campo entero respirara aliviado. Carmen cerró la puerta, apagó la lámpara y se quedó escuchando el silencio. Un silencio distinto al de la mañana. Ya no dolía tanto. En ese silencio había descanso, aceptación. Afuera, el agua goteaba del techo, marcando un compás lento que se confundía con el latido del corazón. El día había terminado, pero algo en ella sabía que la vida seguiría, terca, como las semillas que brotan después del temporal, porque al final, la tierra, igual que el alma, siempre encuentra la forma de renacer, aunque tenga que hacerlo desde el dolor. A la mañana siguiente, el canto de los pájaros fue lo primero que se escuchó. El sol, tímido, se filtraba entre las nubes, tiñendo de oro los charcos que la tormenta había dejado. Carmen salió con los pies descalzos, sintiendo el barro fresco entre los dedos, como si la tierra misma quisiera recordarle que seguía viva. Todo olía a renacimiento. Las hojas lavadas brillaban, las flores se abrían y el campo, pese a todo, parecía haber recuperado el aliento. Ella levantó la vista hacia el cerro, donde las nubes se deshacían despacio, y pensó en él, en el nieto, en esa parte de su vida que ya no volvería, pero que seguiría creciendo en algún lugar, invisible, como las raíces que nadie ve, pero que sostienen el árbol entero. El abuelo estaba en el corral, reparando la cerca con la calma de quien ya no tiene prisa. Cada golpe del martillo era un diálogo con el tiempo, una forma de mantenerse presente. Carmen lo observó desde la ventana, con ese amor silencioso que se cultiva durante toda una vida, sin palabras, sin promesas, solo con gestos. El viejo levantó la vista y sus ojos se cruzaron un segundo. No hizo falta hablar. Ella sabía que esa mirada era una promesa muda. Seguirían cuidando el lugar, el uno al otro, hasta donde la vida alcanzara, y, en ese instante, Carmen sintió que la casa ya no estaba vacía. Mientras barría el piso de tierra, Carmen descubrió bajo una tabla suelta una pequeña caja de lata oxidada. La abrió con cuidado y dentro encontró una medalla vieja, una cruz de madera y una carta doblada con el nombre del abuelo escrito en tinta descolorida. Se la llevó a él, que la recibió con sorpresa. Reconoció la letra de su padre, un hombre que había muerto hacía más de medio siglo. Leyó en voz baja: «Hijo, cuando creas que todo se ha perdido, mira hacia el norte. Allí donde el agua canta, la tierra nunca olvida». El viejo sonrió, y por primera vez en muchos años, una lágrima le cayó sobre las manos. Esa tarde, decidieron caminar juntos hacia el norte, siguiendo el consejo de la carta. El sol ya estaba bajo, y el aire tenía ese olor a campo húmedo y limpio que anuncia el fin del día. Avanzaron despacio, deteniéndose cada tanto para respirar o para observar los reflejos del agua entre las piedras. En el silencio del hino sin voz, camino, se escuchaba el murmullo del arroyo como si los llamara. Carmen sintió que cada paso los acercaba no solo al manantial, sino también a algo más profundo, una verdad escondida, una memoria que la tierra guardaba para ellos. Al llegar a la colina, el abuelo se detuvo. Frente a ellos una corriente de agua cristalina nacía de entre las rocas, brillando con la luz dorada del atardecer. Era el manantial. Carmen se arrodilló, tocó el agua con las manos temblorosas y la llevó a sus labios. Estaba fría, pura,
viva. El viejo llenó su sombrero y la dejó correr entre sus dedos, como si quisiera bendecir el suelo. «Esta es la sangre de la tierra», dijo en voz baja, y los dos quedaron allí, en silencio, mirando el curso del agua perderse entre los matorrales, sabiendo que habían encontrado algo más que un río, habían hallado sentido. De regreso a la casa, el camino se les hizo más liviano. El abuelo hablaba de plantar nuevamente, de aprovechar el agua para el huerto, de hacer renacer la vida en ese pedazo de tierra que tanto los había visto sufrir. Carmen lo escuchaba y sonreía, porque en su voz ya no había cansancio, sino ilusión. El aire fresco les rozaba la piel, y el perro los seguía moviendo la cola, feliz, como si entendiera que algo había cambiado. Esa noche, antes de dormir, encendieron una vela y la dejaron junto a la ventana. La luz temblaba con el viento, pero no se apagó. Los días siguientes se llenaron de trabajo. El abuelo preparó la tierra con las manos desnudas, mientras Carmen, sentada en su silla, limpiaba las semillas antiguas que habían encontrado en la caja. Las colocaban una a una, con respeto, como quien devuelve a la vida algo sagrado. Las tardes olían a sudor y a esperanza. En el cielo, las aves volvían a sobrevolar los campos, y el sonido del agua se mezclaba con el canto de los grillos. Cada amanecer traía una nueva promesa, y cada noche una gratitud silenciosa. El primer brote apareció un domingo al amanecer, pequeño, frágil, apenas un punto verde en medio del barro, pero para ellos era un milagro. Carmen lloró al verlo, cubriéndose la boca con las manos. El abuelo se inclinó, tocó la tierra húmeda y dijo: «Mira, vieja, la vida no se rinde». Aquella frase quedó flotando en el aire, como una oración. A partir de entonces, cada mañana, revisaban el huerto con el mismo fervor con que otros visitan una iglesia. Cada hoja nueva era una señal de que la tierra los había perdonado. Con el paso de las semanas, el campo entero volvió a florecer. Los surcos verdes se extendían hasta donde la vista alcanzaba y el sonido del agua corría constante, llenando el ambiente de vida. Los vecinos del valle, al ver el cambio, comenzaron a acercarse. Algunos traían pan, otros semillas, otros solo curiosidad. Todos se sorprendían al ver cómo aquella pareja de ancianos había transformado las ruinas en un paraíso. «El campo los reconoció», decía uno. «Es que la tierra sabe quién la ama», respondía otro. Y así, entre trabajo, oración y silencio, la vida volvió a su cauce. Carmen, sentada bajo el árbol, bordaba en silencio mientras el abuelo cantaba viejas coplas al ritmo del viento. No había lujos, ni riquezas, ni visitas de los hijos, pero tampoco hacía falta. Lo que tenían era suficiente: la paz, el amor, la tierra y la certeza de haber elegido su propio destino. Cuando el sol caía detrás del cerro, ella cerraba los ojos y pensaba que, tal vez, aquel pedazo de cielo que brillaba sobre el campo era la recompensa más pura que la vida podía darles. El invierno llegó sin avisar, trayendo consigo ese frío seco que se mete en los huesos y obliga a cerrar las ventanas temprano. El abuelo cortaba leña desde el amanecer, mientras Carmen preparaba el fuego en la estufa de barro. A pesar de la edad, se movían con la disciplina de quienes saben que la vida en el campo no perdona la pereza. El perro dormía junto a la puerta, y el humo del fogón subía lento, mezclándose con el olor a pan recién horneado. En medio de esa rutina, había una calma que ninguna ciudad podría ofrecerles. La casa, antes abandonada, respiraba calor y vida. A veces, cuando el viento soplaba fuerte y hacía crujir las maderas del techo, Carmen pensaba en los hijos. Se preguntaba si estarían bien, si alguna vez se acordarían de ellos. No había rencor en su corazón, solo una tristeza mansa, resignada. Sabía que cada quien elige su camino y que el amor no siempre regresa del modo que uno espera. El abuelo, al notar su silencio, se acercaba despacio. Le ponía una manta sobre los hombros y murmuraba: «No pienses tanto, vieja, la cabeza también se cansa». Y ella sonreía, porque en esas palabras simples cabía toda la ternura del mundo. Un día, mientras revisaban el gallinero, encontraron una carta dentro de un sobre húmedo que alguien había dejado sobre la cerca. Estaba escrita con una letra que Carmen reconoció enseguida. Era de su hijo menor,
Decía que había sabido, por los vecinos, que ellos habían vuelto a la vieja granja. Les pedía perdón, aunque no explicaba por qué había esperado tanto para hacerlo. Decía que quería visitarlos, si ellos lo permitían. Carmen la leyó 3 veces, con las manos temblando. Luego la dobló y la guardó en el bolsillo de su delantal, sin decir nada al abuelo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el sonido de la lluvia que golpeaba las tejas. Cada gota le recordaba un momento perdido, un abrazo que no dio, una palabra que nunca se dijo. El abuelo roncaba a su lado, ajeno a la tormenta. Carmen sintió un nudo en la garganta. No sabía si quería volver a ver al hijo o si temía hacerlo. En su corazón, el amor y el miedo se mezclaban como el agua y la tierra. Dios sabrá, murmuró antes de cerrar los ojos, dejándose arrullar por el viento. Al amanecer, cuando el canto de los gallos rompió el silencio, el abuelo ya estaba preparando el mate. Carmen le contó sobre la carta, con la voz baja, como quien confiesa un secreto. Él la escuchó sin interrumpirla, con la mirada fija en el fuego. Cuando ella terminó, él asintió despacio y dijo: «Si quiere venir, que venga. La casa está abierta, como siempre lo estuvo». No hubo reproches ni sermones, solo esa frase simple, dicha con una paz que solo los años saben dar. Carmen sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como una cuerda que por fin deja de tensarse. Pasaron los días, y el hijo no llegó. Tal vez no se atrevió, tal vez el orgullo fue más fuerte. Carmen dejó de esperarlo, pero cada tanto miraba hacia el camino de tierra por si acaso. El abuelo, en cambio, nunca volvió a mencionarlo. Seguía trabajando en el campo, cuidando las plantas, reparando el techo, como si nada hubiera cambiado. En el fondo, ambos sabían que la vida está hecha de encuentros y ausencias, y que algunas heridas se curan no con palabras, sino con el paso del tiempo. El invierno se fue, y con la primera flor del duraznero, el campo volvió a llenarse de colores. Carmen colgó las sábanas en el patio, y el aire olía a jabón y a sol. El abuelo se sentó bajo el mismo árbol donde tantas veces habían descansado juntos, y acarició al perro que ya tenía el hocico blanco. «Somos viejos, Jack», dijo sonriendo, «pero seguimos aquí, ¿eh?» El animal levantó la cabeza, movió la cola y se echó otra vez. Había en esa escena una ternura silenciosa, de esas que solo entienden quienes han resistido mucho. Una tarde, mientras el abuelo regaba el huerto, Carmen sintió un leve mareo. Se sentó un momento, pensando que era el cansancio, pero el mareo se hizo más fuerte, y la vista se le nubló. El perro empezó a ladrar, alertando al abuelo, que corrió hacia ella. La encontró pálida, con las manos frías. «Tranquila, vieja, tranquila», repetía, tratando de mantener la calma. La acostó en la cama, le dio agua, le cubrió los pies. Afuera, el cielo se oscurecía otra vez, como si la naturaleza presintiera que algo importante estaba por suceder. Durante la noche, Carmen despertó varias veces. Le pedía al abuelo que no se alejara, que le hablara, que no dejara que el silencio la envolviera. Él le tomó la mano y le contó historias antiguas, de cuando eran jóvenes y bailaban en las fiestas del pueblo. Ella sonreía débilmente, recordando. «No tengo miedo», le dijo en un susurro. «Ya hemos tenido una vida hermosa, ¿verdad?» Él no respondió, solo apretó su mano más fuerte. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, arrastrando hojas secas, como si el tiempo mismo acompañara la despedida. Al amanecer, el cielo estaba claro, y un rayo de luz entró por la ventana iluminando la cama. El perro dormía junto al pie, inmóvil. El abuelo abrió los ojos y supo, sin mirar, que Carmen ya no respiraba. No lloró. Se quedó sentado, sosteniendo su mano, mirando cómo la luz dibujaba en su rostro una calma profunda. El silencio era tan puro que se escuchaba el correr del agua en el manantial. Afuera, el campo seguía floreciendo. La tierra, fiel como siempre, continuaba su ciclo, recordándole al viejo que nada muere del todo, solo cambia de forma. El abuelo pasó todo el día sin moverse mucho. Preparó el café como siempre, pero no lo probó. Salió al patio y miró las montañas, envueltas en una neblina suave.
El sol se filtraba entre las nubes como una bendición silenciosa. Sentía el pecho apretado, pero no por el llanto. Era una mezcla de vacío y gratitud. La casa estaba llena de la presencia de Carmen, en cada rincón, en cada objeto que había tocado. La manta sobre la silla, el delantal colgado detrás de la puerta, la taza con su nombre. Todo hablaba de ella, y al mismo tiempo todo guardaba un silencio reverente, como si hasta las paredes entendieran que debían respetar su descanso. El viejo cavó un pequeño hoyo bajo el árbol donde solían sentarse juntos. No quiso funerales, ni curas, ni palabras grandilocuentes. Solo él, el perro y la tierra. Colocó flores frescas y una cruz sencilla hecha con ramas del huerto. Le habló despacio, como si aún pudiera oírlo. «Descansa aquí, vieja, donde siempre fuiste feliz». El viento soplaba suave y las hojas parecían responderle. No hubo lágrimas ni gritos, solo esa calma que llega cuando uno acepta lo inevitable. Se quedó largo rato ahí, con el sombrero en la mano, mirando cómo el sol se escondía detrás del cerro. Esa noche, la casa se sintió demasiado grande. El silencio pesaba, y el reloj del comedor marcaba las horas con un sonido que nunca había notado tan fuerte. Jack, el perro, se acostó junto a la puerta del dormitorio y no se movió en toda la noche. El abuelo se sentó en su silla y miró el fuego del fogón. Pensó en lo que quedaba de su vida, en lo que ya se había ido. No tenía miedo de la soledad, solo un cansancio profundo, ese que se instala cuando uno ya no espera nada más. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo se permitió hablar en voz alta. «Gracias por quedarte conmigo hasta el final». Los días pasaron lentos, iguales. El abuelo seguía trabajando el campo, no por necesidad, sino por costumbre. Plantaba, regaba, recogía frutas, arreglaba cercas. El movimiento lo mantenía vivo. En las tardes, se sentaba bajo el árbol y hablaba con Carmen contándole lo que había hecho. «El maíz ya está brotando», decía, o «hoy vino el vecino a ofrecerme leche». Era su manera de mantenerla cerca, de no dejar que el olvido hiciera su trabajo. A veces, el viento traía el aroma de las flores, y él creía sentirla a su lado, riendo bajito como antes. Una mañana, mientras caminaba hacia el manantial con el balde de agua, el abuelo notó algo diferente. El agua corría más clara, más viva. Recordó las palabras escritas en el viejo diario del abuelo Tomás. «Cuando la tierra parezca morir, busca el manantial detrás de la colina del norte». Sonrió, comprendiendo por fin el sentido de aquella frase. No hablaba solo de la tierra, sino también del alma. El manantial era el símbolo de todo lo que sigue fluyendo, incluso cuando parece haber terminado. Se agachó, bebió un sorbo, y sintió que el frío del agua le devolvía algo que creía perdido: la paz. Con los días el campo empezó a llenarse de vida de nuevo. Las flores crecían donde antes solo había polvo. Los árboles daban sombra generosa y los pájaros regresaron al techo de la casa. Era como si la tierra misma respondiera al amor con el que había sido cuidada. El abuelo miraba todo eso y sentía una gratitud inmensa, sin palabras. Sabía que Carmen seguía ahí, en cada brote, en cada amanecer. No necesitaba verla, bastaba con sentir su presencia en el aire, en el canto de los grillos, en el crujir de la madera al anochecer. Un día, mientras reparaba una cerca, escuchó pasos en el camino. Alzó la vista y vio venir a un hombre con sombrero, cargando una mochila. Caminaba despacio, como quien teme no ser bien recibido. Cuando estuvo más cerca, el abuelo lo reconoció enseguida. Era su hijo menor, el mismo que había prometido venir hacía meses. Se detuvo a unos metros, sin saber qué decir. El viejo lo miró en silencio, con esa mezcla de sorpresa y serenidad que tienen los que ya lo han visto todo. Finalmente, dejó las herramientas y dijo con voz firme: «Llegaste tarde, pero llegaste». El hijo bajó la cabeza y rompió a llorar. Se arrodilló frente a él, pidiendo perdón entre sollozos. Dijo que no había tenido valor antes, que la culpa lo había acompañado todos esos años. El abuelo lo escuchó sin interrumpir. Luego le puso una mano en el hombro y le dijo: «La culpa no sirve para nada, muchacho. Lo que cura es el amor, y el amor se demuestra estando». El hijo lo abrazó con fuerza,
como quien se aferra a la última oportunidad. Los dos quedaron así, sin palabras, mientras el perro ladraba al viento y las nubes se abrían sobre ellos. Esa tarde, los dos caminaron por el campo. El hijo no dejaba de mirar todo lo que su padre había reconstruido: el huerto verde, el pozo lleno, la casa reparada. «No entiendo cómo pudiste hacerlo solo», dijo con asombro. El abuelo sonrió y respondió: «No estuve solo. Carmen me acompañó en cada paso». El hijo no preguntó más. Sabía que no se trataba de fantasmas, sino de amor, de memoria, de esas presencias que siguen vivas aunque ya no se vean. Mientras caminaban, el viento soplaba suave y las flores del duraznero caían sobre ellos como una bendición. Cuando el sol se escondió, se sentaron bajo el árbol. El abuelo le contó historias antiguas de cuando los hijos eran niños y corrían por el patio, riendo entre los charcos de lluvia. El hijo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de ternura y remordimiento. Al final el viejo dijo: «No te preocupes por el tiempo perdido, lo importante es lo que hacemos con el que nos queda». Y en ese instante, el hijo comprendió que su padre no solo había reconstruido la granja, sino también algo mucho más grande: el sentido mismo de la vida. El hijo decidió quedarse unos días. Quería ayudar, aunque fuera con cosas pequeñas: reparar una puerta, limpiar el corral, traer leña. El abuelo no dijo que no, pero tampoco lo pidió. Simplemente lo dejó hacer. En esos silencios compartidos, algo empezó a sanar entre ellos. No necesitaban hablar mucho, bastaba con mirarse para entender. A veces, al caer la tarde, se sentaban frente al fuego y recordaban a Carmen. El hijo contaba anécdotas que creía olvidadas, y el viejo sonreía, sorprendido de que la memoria aún guardara tantos detalles hermosos. Era como si, poco a poco, el tiempo perdido se estuviera tejiendo de nuevo. Una mañana, el hijo encontró al abuelo sentado frente al pozo, mirando su reflejo en el agua. «¿En qué piensas, papá?», preguntó. El viejo tardó en responder. «En que la vida es un círculo», dijo al fin. «Uno nace, crece, se aleja y al final vuelve al mismo lugar, aunque sea por caminos distintos». El hijo asintió, sin saber qué más decir. Esa frase se le quedó grabada, como una verdad que solo se comprende cuando ya se ha vivido bastante. El viejo metió la mano en el agua y la dejó escurrir lentamente, mirando cómo las ondas se abrían, se alejaban y luego volvían a juntarse en el centro. Los días pasaron y el hijo comenzó a entender el ritmo de la granja. Aprendió cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo dejar que la tierra descansara. Había una sabiduría silenciosa en cada gesto de su padre, una especie de diálogo con el mundo que no necesitaba palabras. En las noches escuchaban juntos el canto de los grillos, el murmullo del río lejano. El hijo se dio cuenta de que no había conocido realmente a su padre hasta ese momento. Lo había visto siempre como un hombre duro de pocas palabras, pero ahora entendía que esa dureza era solo la forma que tenía de amar sin decirlo. Un día, mientras trabajaban en el huerto, el abuelo se detuvo de pronto. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. El hijo corrió hacia él asustado. «Estoy bien», dijo el viejo, pero su voz era débil. Lo ayudó a sentarse a la sombra y le dio agua. El viejo sonrió, cansado, mirando el cielo. «El cuerpo ya no aguanta tanto», murmuró. El hijo quiso llevarlo al pueblo, pero él se negó. «No hace falta, hijo. Aquí estoy bien. Si me toca irme, quiero que sea donde todo empezó». Había en su voz una paz que desarmaba cualquier argumento. Esa noche, el abuelo no quiso cenar. Se sentó junto al fuego y pidió que le acercaran la manta de Carmen. «Tiene su olor todavía», dijo con una sonrisa leve. El hijo se sentó a su lado sin hablar. Pasaron horas mirando las brasas, oyendo cómo la madera se consumía despacio. «¿Sabes?», dijo el viejo de pronto. «Cuando ella murió, pensé que me había quedado solo. Pero no. Descubrí que el amor no se muere, solo cambia de forma». El hijo lo escuchó con un nudo en la garganta. No sabía si responder o solo dejar que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Al amanecer, el hijo lo encontró dormido en la silla. El fuego se había apagado y la luz del sol entraba suave por la ventana. Lo llamó, pero el viejo no respondió. Tenía el rostro tranquilo,
casi sonriente. Parecía haber elegido irse en calma, sin hacer ruido, como todo en su vida. El hijo se arrodilló frente a él, tomó su mano y la sostuvo largo rato. No lloró de inmediato, solo sintió un vacío inmenso y una gratitud profunda. En ese instante, entendió que su padre le había dejado algo mucho más valioso que la tierra, la manera de vivir con sencillez y verdad. El entierro fue sencillo, como el abuelo hubiera querido. Lo sepultaron junto al árbol, al lado de Carmen. El hijo colocó 2 piedras lisas sobre la tierra, una para cada uno. No hubo discursos, solo el canto de los pájaros y el murmullo del viento. El perro se echó al pie del árbol y no se movió en todo el día. Al atardecer, el hijo se quedó solo, mirando cómo el sol teñía de rojo el horizonte. Por primera vez, no sintió dolor, sino una calma profunda. Sabía que de alguna manera ellos seguían ahí, acompañándolo en cada soplo de viento. Con el paso de los meses, el hijo se quedó a vivir en la granja. No lo decidió de golpe. Simplemente un día se dio cuenta de que no quería irse. Empezó a cuidar la tierra como su padre lo había hecho. Aprendió a escuchar los ritmos del campo, a comprender que cada cosa tiene su tiempo. En las tardes, hablaba con ellos, con sus padres, como su padre había hecho antes con Carmen. No esperaba respuestas, pero a veces el viento traía una sensación de presencia, como si lo escucharan desde algún lugar donde el tiempo no pesa. La granja volvió a florecer. Los vecinos decían que el campo nunca había estado tan verde. El hijo abría las puertas a todo el que quisiera aprender. Enseñaba con paciencia, repitiendo las mismas frases que su padre le había dicho. A veces, al caer la noche, se sentaba bajo el árbol y recordaba todo, los silencios, las reconciliaciones, las pérdidas, las vueltas. Comprendía entonces que el verdadero legado no eran las cosechas, sino la forma de mirar el mundo, con respeto, con amor, con la certeza de que cada cosa tiene su lugar y su propósito. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de naranja, el hijo escribió, en una libreta, aquí la vida vuelve siempre, aunque duela. El amor no se acaba, solo cambia de casa. Cerró el cuaderno, respiró hondo y miró hacia el árbol donde descansaban sus padres. El viento movía las hojas suavemente, como una caricia. En ese instante, supo que todo estaba en su sitio. No había tristeza, solo continuidad, porque la historia, al fin y al cabo, no terminaba ahí. Simplemente seguía, como el río que nunca deja de correr, aunque cambie el paisaje que lo rodea. El hijo nunca volvió a hablar de la ciudad. Era como si aquel capítulo de su vida se hubiera borrado con el viento. De vez en cuando recibía cartas de sus hermanos, escritas con frases frías, distantes, llenas de excusas y promesas vacías. Pero él ya no las leía. Las guardaba en una caja, no por rencor, sino por compasión. Sabía que cada uno lleva su propio peso y que hay quienes no aprenden a amar hasta que el silencio les devuelve el eco de lo que perdieron. El campo, en cambio, le enseñó otra verdad, que el perdón también puede ser un acto silencioso, como una semilla que cae sin hacer ruido, pero un día florece. Con los años, el hijo envejeció. Sus manos se llenaron de las mismas marcas que había visto en su padre. Cada arruga parecía una línea del mapa de su vida, la del esfuerzo, la del dolor, la del amor. A veces, al verse en el espejo, creía reconocer el rostro de don Julián mirándolo desde el otro lado. No sentía miedo, más bien una ternura profunda. Comprendía que la vida no era una carrera hacia ninguna parte, sino un largo regreso. Regresar al origen, a la tierra, a los afectos, a uno mismo. Regresar al silencio del alma, donde todo lo que fue sigue siendo, aunque de otra manera. El perro, ya viejo, lo seguía a todas partes. Caminaban despacio por los mismos senderos que antaño recorrieron Julián y Carmen. Cada paso parecía un diálogo entre pasado y presente, una conversación sin palabras. Cuando el animal finalmente murió, el hijo lo enterró junto al pozo. Dijo unas pocas palabras. Gracias por cuidar de nosotros. Luego encendió una vela y la dejó arder hasta el amanecer. El viento sopló suave esa noche y por un instante creyó escuchar 3 respiraciones al unísono, la suya, la de su padre y la del fiel compañero, fundidas en un mismo compás. Pasó el tiempo.
Las estaciones cambiaban, y con ellas el paisaje. La granja era ahora un jardín lleno de vida. Flores, árboles frutales, aves que regresaban cada año. Los vecinos decían que aquel lugar tenía algo especial, como si la tierra misma bendijera a quien la pisara con gratitud. Muchos iban solo a sentarse bajo el árbol de los Harper, así lo llamaban, y a escuchar el murmullo del viento. Algunos afirmaban sentir una paz inexplicable, una sensación de hogar, incluso sin haber vivido allí. Nadie sabía decir por qué, pero todos salían distintos, más ligeros, más humanos. Una tarde, ya entrada la vejez, el hijo se sentó frente al manantial. El agua seguía fluyendo, clara y viva, igual que el primer día que su padre la había encontrado. Nunca se secó, murmuró con una sonrisa. Era cierto, ni el tiempo ni la tristeza habían podido con ella. Se inclinó, bebió un sorbo y sintió que la frescura del agua recorría su cuerpo como un mensaje. Entendió que el manantial no era solo una fuente natural, sino el símbolo de algo más grande, la vida misma, que siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Esa noche soñó con su padre y su madre. Caminaban juntos por el campo, tomados de la mano con el perro corriendo delante. Él los seguía, pero no podía alcanzarlos. De pronto se detuvieron y lo miraron con ternura. «Ya es hora de descansar, hijo», dijo su madre. «El trabajo está hecho», añadió el padre. No hubo miedo en su corazón, solo una sensación de regreso, de paz profunda. Cuando despertó, el sol apenas nacía y el canto de los pájaros llenaba el aire. Sonrió. Sabía que era el comienzo del final y lo aceptó con gratitud. Esa mañana lo encontraron sentado junto al manantial, con los ojos cerrados y una expresión serena. La brisa movía suavemente su cabello canoso y el sonido del agua parecía un arrullo. Los vecinos lo velaron en la casa, entre flores del campo y velas encendidas. Nadie lloró con desesperación. Más bien, todos sentían una calma extraña, como si hubieran sido testigos de algo sagrado. Decían que en el aire flotaba el aroma de jazmín, aunque nadie había traído flores de ese tipo. «Es Carmen», murmuró una anciana. «Ella vino a buscarlo». Luz. Hijo fue enterrado bajo el mismo árbol, junto a sus padres y el perro. En el tronco, alguien talló una frase que había leído en su cuaderno: «La tierra no olvida a quien la ama». Con el tiempo, el lugar se convirtió en un punto de peregrinación, no por superstición, sino porque quienes iban allí decían sentirse distintos al regresar. Algunos encontraban consuelo, otros inspiración. Era como si aquel pedazo de tierra guardara no solo las raíces de una familia, sino la memoria de un amor que trascendió la muerte y el abandono. Años después, una niña del pueblo, nieta de los antiguos vecinos, encontró una vieja caja enterrada junto al pozo. Dentro había un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrió y leyó las primeras líneas. «Aquí la vida vuelve siempre aunque duela. El amor no se acaba, solo cambia de casa». La niña corrió a mostrárselo a su madre, que lo leyó con lágrimas en los ojos. Desde entonces, el cuaderno pasó de mano en mano como un pequeño tesoro. Y así, la historia de Mildames. Aquella familia siguió viva, transmitida de generación en generación, como las semillas que nunca dejaron de brotar. Hoy, la granja aún existe. Nadie sabe cuántas veces cambió de dueño, pero el manantial sigue fluyendo y el árbol continúa en pie. Los viajeros que llegan allí dicen que el aire se siente distinto, más puro, más cálido. Algunos aseguran escuchar risas al caer la tarde, como ecos de otro tiempo. Tal vez sea el viento, o tal vez sean ellos, los Harper, cuidando su hogar eterno. Porque hay lugares donde la vida no termina, solo se transforma. Y hay amores que no mueren, sino que se vuelven tierra, agua y cielo, para recordarnos que mientras haya una semilla, siempre habrá esperanza.